Dicen que la vida no viene con un manual, pero los sabios del pasado dejaron uno escrito entre líneas, en el silencio, en la paciencia y en la aceptación. No lo hicieron para ser recordados, sino para recordar a la humanidad lo que significa vivir con propósito. Los estoicos no buscaron la fama, ni el poder, ni el aplauso. Buscaban algo mucho más profundo, la paz interior en medio del caos. Porque entendieron que el mundo no siempre puede cambiar, pero tú sí puedes cambiar la forma en que lo enfrentas. Imagina que pudieras aprender en una sola vida las lecciones que a otros les toma décadas descubrir. Lecciones que no se encuentran en libros caros ni en discursos ruidosos, sino en los momentos donde el alma se queda quieta, escuchando. Hoy caminaremos juntos por 70 enseñanzas que pueden transformar tu vida. 70 verdades que, si las aprendes una vez, pueden acompañarte para siempre. Así que respira. Deja que el ruido del mundo se disuelva un poco. Y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es un discurso, es una guía para el alma. Lección 1. Acepta lo que no puedes controlar. En la vida hay dos tipos de cosas, las que puedes cambiar y las que no. Y la mayoría de nuestro sufrimiento nace cuando confundimos una con la otra. Los estoicos lo comprendieron mejor que nadie. Decían, no es lo que nos ocurre lo que nos hiere, sino cómo lo interpretamos. Piensa en esto. El mar no se enfurece por la tormenta, simplemente la deja pasar. Tú también puedes hacerlo. Porque resistirse a lo inevitable es como tratar de detener el viento con las manos. Solo te cansas y el viento sigue soplando. Aceptación no significa rendirse. Significa ver la realidad tal como es, sin adornos, sin excusas. Solo cuando aceptas lo que no puedes cambiar, te liberas para actuar en lo que sí puedes. Si alguien te decepciona, si algo no sale como esperabas, no malgastes tu energía luchando contra lo que ya ocurrió. Detente, respira, pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo con dignidad. El estoicismo enseña que la paz no es ausencia de problemas, sino claridad frente a ellos. Cuando dejas de pelear con la realidad, la vida se vuelve más liviana. No porque todo mejore, sino porque tú te haces más fuerte. Así que recuerda, el día en que aprendes a aceptar, es el día en que empiezas a vivir en libertad. Lección 2. No busques controlar a los demás. Contrólate a ti mismo. La mayoría de los conflictos humanos nacen del deseo de cambiar a otros. Queremos que las personas piensen como nosotros, que actúen según nuestras expectativas, que respondan como quisiéramos. Y cuando no lo hacen, nos frustramos, como si el mundo nos debiera obediencia. Pero los estoicos sabían algo profundo. El que conquista a otros es fuerte, pero el que se conquista a sí mismo es poderoso. No puedes controlar el carácter de los demás, ni sus palabras, ni su manera de vivir. Pero sí puedes controlar tu reacción, tu disciplina y tu actitud. Ese es el verdadero dominio, no sobre el mundo exterior, sino sobre tu propio mundo interior. Imagina que cada encuentro con una persona difícil es un campo de entrenamiento. Cada crítica, una oportunidad de practicar la paciencia. Cada desacuerdo, un espejo que te muestra cuánto dominio tienes sobre ti. Cuando alguien actúa con ira y tú eliges responder con calma, no estás siendo débil. Estás demostrando fuerza interior. Porque el autocontrol no se nota cuando todo va bien, sino cuando todo se tambalea. Así que deja de intentar cambiar a las personas y empieza a afinar tu propio carácter. La serenidad que brota de ti será tu enseñanza más poderosa. Recuerda, no puedes dirigir el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Lección 3. No reacciones con prisa. Responde con sabiduría. Vivimos en un mundo donde todo empuja a la rapidez. Reaccionamos antes de pensar, hablamos antes de comprender y juzgamos antes de escuchar. Pero el sabio no corre detrás de las emociones. Las observa, las entiende
y solo entonces actúa. Los estoicos enseñaban que entre lo que ocurre y tu respuesta hay un pequeño espacio, y en ese espacio habita tu libertad. Allí decides si vas a dejar que el enojo hable por ti o si dejarás que hable tu calma. No permitas que tu fuego interior se encienda por cualquier chispa. Cuando algo te irrita o te duele, no respondas de inmediato. Respira. Cuenta hasta 10 si es necesario. Recuerda que las palabras dichas con furia son flechas que no regresan. Cada pausa consciente es un acto de sabiduría. Cada vez que eliges esperar unos segundos antes de hablar, estás venciendo a tu ego. Y esa pequeña victoria diaria es la semilla de una vida tranquila. La serenidad no se encuentra en el silencio exterior, sino en la decisión de no ser arrastrado por tus emociones. Esa es la maestría que los estoicos practicaban día tras día. Responder con razón, incluso cuando el corazón arde. Así que la próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, recuerda esto: no todo merece tu respuesta inmediata. A veces la mejor respuesta es una respiración profunda. Lección 4. El sufrimiento no siempre es un enemigo. A veces es un maestro. Nadie quiere sufrir. Buscamos caminos fáciles, evitamos el dolor, huimos del fracaso. Pero los estoicos comprendieron algo que pocos entienden. El dolor tiene propósito. No viene para destruirte, sino para pulirte. El fuego prueba el oro y la adversidad prueba al hombre. Séneca: cada dificultad que enfrentas es una oportunidad de crecer, de templar tu carácter, de descubrir lo que realmente eres. No se trata de amar el sufrimiento, sino de aprender de él. Pregúntate: ¿qué parte de mí está siendo llamada a fortalecerse? ¿Mi paciencia, mi fe, mi disciplina? El dolor no es injusto. Es el espejo que revela tus límites para que puedas superarlos. Y cuando lo miras sin odio, cuando lo atraviesas con dignidad, algo dentro de ti se eleva. Ya no eres el mismo. Te vuelves más sereno, más consciente, más humano. Recuerda, el mismo fuego que destruye también purifica. Depende de cómo te acerques a él. Así que la próxima vez que la vida te pruebe, no digas ¿por qué a mí?, sino ¿qué quiere enseñarme esto? Porque los sabios sabían que el sufrimiento no marca el fin del camino, sino el inicio de una transformación profunda. Lección 5. El verdadero poder está en la calma. Vivimos en una época donde todos buscan tener más dinero, más atención, más control. Pero los estoicos sabían que el poder real no está en dominar a los demás, sino en mantener la calma cuando todo se derrumba. Cualquiera puede gritar cuando las cosas van mal. Cualquiera puede perder la cabeza en medio del caos. Pero solo unos pocos pueden mantenerse serenos, como un lago tranquilo incluso cuando soplan los vientos más fuertes. El hombre poderoso es aquel que se posee a sí mismo. Cuando eliges no perder tu centro, te vuelves intocable. Los problemas seguirán existiendo, pero ya no podrán gobernarte. Tu calma se convierte en una fortaleza invisible, una muralla contra la desesperación. Piensa en un árbol en medio de una tormenta. Sus ramas se agitan, pero sus raíces siguen firmes. Así debe ser tu mente. Siente el viento, pero no te rompas con él. Cada vez que mantienes la calma, estás diciendo al universo: puedo soportar esto. No me derrumbo. Estoy aquí, presente. Y con el tiempo descubrirás que la serenidad no es debilidad. Es el más alto signo de poder interior. Porque cuando controlas tu paz, controlas tu vida. Así que recuerda, la calma no es la ausencia de tormentas. Es la habilidad de mantenerte en pie en medio de ellas. Lección 6. No busques la felicidad, cultiva la tranquilidad. Muchos pasan la vida persiguiendo la felicidad como si fuera un objeto perdido. La buscan en el éxito, en las relaciones, en las posesiones. Y cuando la encuentran, se les escapa entre los dedos. Porque la felicidad que depende de las circunstancias nunca es estable. Los estoicos no buscaban la felicidad pasajera,
Buscaban algo más profundo, más sereno, más duradero, la tranquilidad del alma. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio: la verdadera alegría no nace de tener más, sino de necesitar menos. No viene cuando todo es perfecto, sino cuando aprendes a estar en paz con lo imperfecto. Cuando tu mente deja de correr detrás de lo que falta y empieza a agradecer lo que ya tiene, algo cambia. La ansiedad se disuelve, el corazón se aquieta, y entonces descubres que la felicidad no se busca afuera, se cultiva adentro. Cada mañana, antes de que empiece el ruido del mundo, haz una pausa. Agradece, respira, observa el silencio. Ahí, en ese pequeño instante, está lo que tanto has buscado. La felicidad es un jardín interior. Si lo cuidas con pensamientos claros, actos justos y gratitud diaria, florecerá incluso en medio de la adversidad. Así que no la persigas. Plántala dentro de ti. Lección 7. El tiempo es tu recurso más valioso. No lo desperdicies. Cada día que pasa es una página que no volverá. Sin embargo, actuamos como si el tiempo fuera infinito, como si siempre hubiera un mañana esperando. Los estoicos veían la vida como un préstamo, no como una propiedad, y su sabiduría comenzaba en una sola conciencia. El tiempo es lo único que realmente posees. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Séneca: nos preocupamos por proteger nuestro dinero, nuestra reputación, nuestros objetos, pero dejamos que las horas se escapen sin resistencia, sin intención. ¿Y qué valor tiene todo lo demás si el tiempo, la materia de la vida, se nos escapa entre los dedos? Imagina que cada amanecer te entrega una bolsa llena de monedas doradas llamadas minutos. No puedes guardarlas, no puedes devolverlas. Solo puedes usarlas con sentido. ¿En qué estás invirtiendo tus días? ¿En quejarte o en construir? ¿En revivir el pasado o en vivir el presente? El sabio no mide su vida por años, sino por la profundidad con la que vive cada instante. Porque cada segundo bien vivido se convierte en eternidad dentro del alma. Así que recuerda, tu tiempo es tu vida. Y cada vez que lo entregas a lo inútil, estás regalando un pedazo de ti que jamás volverá. Cuida tu tiempo como cuidarías un fuego sagrado, porque cuando aprendas a honrarlo, la vida empezará a honrarte a ti. Lección 8. No necesitas mucho para vivir bien. El mundo moderno nos enseña que la felicidad se compra, que necesitas una casa más grande, un cuerpo perfecto, una cuenta llena de ceros. Pero los estoicos miraban la vida de otro modo. La verdadera riqueza está en desear poco. El hombre más rico no es el que tiene más, sino el que necesita menos. Epicteto: cuando llenas tu vida de cosas, a menudo vacías tu espíritu, porque el exceso crea ruido, y en ese ruido se pierde la paz. El sabio, en cambio, aprende a vivir con sencillez. Valora un plato de comida caliente, una conversación sincera, una noche de calma bajo el cielo. No es pobreza, es libertad. Porque cada deseo que te esclaviza te aleja un paso más de la serenidad. Y cuando ya no dependes de lo externo para sentirte pleno, nadie puede quitarte tu paz. Practica la gratitud. Agradece por lo que tienes hoy, aunque parezca poco. En realidad, ya tienes lo más grande. El aliento, la conciencia, la oportunidad de vivir un día más. Despojarte de lo innecesario no te hace perder, te hace recuperarte a ti mismo. Y descubrirás que la simplicidad no es carencia, es abundancia sin ruido. Así que no persigas lo que brilla. Aprende a mirar lo que ilumina. Lección 9. No dejes que tu mente viva en el pasado ni en el futuro. La mente humana tiene un don y una trampa. Puede viajar en el tiempo, puede revivir errores antiguos o imaginar temores que aún no existen. Y en ese constante ir y venir, olvidamos lo único que realmente poseemos, el presente. El hombre se atormenta más por sus imaginaciones que por la realidad.
Séneca, ¿cuántas veces sufrimos por algo que aún no ha ocurrido? ¿Cuántas noches se nos escapan repasando lo que ya no podemos cambiar? Y así, mientras nuestra mente corre, la vida, esa vida que ocurre ahora, pasa en silencio frente a nosotros. Los estoicos llamaban a esto vivir distraído de la existencia. Por eso practicaban la atención, estar plenamente donde estás. Cuando comes, come. Cuando caminas, siente el paso. Cuando hablas, escucha. No puedes controlar el mañana ni borrar el ayer, pero puedes decidir cómo vivir este instante. Y en esa elección simple se esconde toda la sabiduría del mundo. Cada momento presente es un pequeño milagro que no se repetirá. Aprende a detenerte, a respirar, a observar. Porque cuando vives aquí y ahora, la vida deja de ser una preocupación y se convierte en un regalo. Recuerda, el pasado es memoria, el futuro es posibilidad, pero el presente es tu única realidad. Lección 10. Todo lo que sucede, sucede por una razón. Los estoicos creían que el universo no comete errores, que detrás de cada pérdida, cada demora, cada giro inesperado, hay un orden invisible trabajando para tu crecimiento. Y aunque a veces el dolor parezca injusto, con el tiempo entiendes que todo tiene sentido, incluso lo que duele. Acepta todo lo que te llega entretejiéndolo en el tapiz de tu destino. Marco Aurelio mira atrás un momento. Piensa en algo que te dolió profundamente. Quizás en su momento creíste que era el final, pero con el paso del tiempo descubriste que te transformó, que te fortaleció, que te llevó a otro lugar. Esa es la sabiduría del universo. Enseñar a través del contraste. Cuando algo no sale como esperabas, no digas, esto no debía pasarme. Di, esto también es parte de mi camino. No todo lo que deseas te hace bien, ni todo lo que temes te hace mal. Hay puertas que se cierran para protegerte y silencios que te enseñan más que 1000 palabras. Confía. Incluso cuando no entiendas, confía. Porque lo que hoy parece un obstáculo puede ser la semilla de tu próxima bendición. La vida no siempre te da lo que quieres, pero siempre te da lo que necesitas para despertar. Así que en lugar de resistirte, colabora con tu destino. Acepta, aprende, avanza. El universo no te castiga, te guía con firmeza y amor silencioso. Lección 11. Sé más fuerte que tus emociones. Las emociones no son tus enemigas. Son señales, mensajeras del alma, pero no deben ser tus reinas. Porque si dejas que gobiernen tu vida, vivirás como una hoja al viento, movido por cada impulso, por cada palabra, por cada decepción. Los estoicos no negaban las emociones, las entendían. Sabían que el enojo, la tristeza o el miedo no son malos en sí mismos, pero se vuelven destructivos cuando los confundes con la verdad. No podemos elegir nuestras emociones, pero sí lo que hacemos con ellas. Imagina que tus emociones son como el clima. Un día llueve, otro hay sol, otro sopla el viento con fuerza. Pero tú no eres el clima, tú eres el cielo que lo contiene. Y cuando recuerdas eso, ningún estado emocional puede destruirte. Cuando el enojo aparezca, obsérvalo sin actuar. Cuando la tristeza llegue, abrázala sin rendirte. Cuando el miedo te visite, agradécele su advertencia, pero no lo dejes conducir. La verdadera fortaleza no consiste en no sentir, sino en no dejar que lo que sientes te domine. Cada emoción que logras observar sin reaccionar es una victoria del alma sobre el caos. Así que la próxima vez que la tormenta emocional te visite, no corras, no luches. Permanece quieto, deja que pase, porque las olas siempre regresan al mar y tú siempre puedes regresar a tu centro. Lección 12. La gratitud transforma todo lo que toca. Nos acostumbramos tanto a lo que tenemos que olvidamos cuán bendecidos somos. Nos quejamos del calor, del frío, del tráfico, del trabajo. Y mientras tanto, millones darían cualquier cosa por vivir una sola de nuestras molestias. Los estoicos
practicaban la gratitud diaria como un ejercicio de lucidez, porque sabían que quien agradece ve el mundo con otros ojos. No el hombre que tiene poco, sino el que desea menos es el rico. Séneca, cuando agradeces, incluso por lo más simple, el aire que respiras, el techo que te cubre, la voz de alguien que amas, tu mente cambia de frecuencia. Deja de fijarse en lo que falta y empieza a reconocer la abundancia que ya te rodea. Cada mañana, antes de mirar tu teléfono, piensa en 3 cosas por las que te sientes agradecido. Hazlo también antes de dormir. No como un ritual vacío, sino como un acto de conciencia. Tengo más de lo que alguna vez soñé. La gratitud convierte lo ordinario en milagro, lo pequeño en suficiente y lo caótico en sereno. Porque no se trata de tenerlo todo, sino de verlo todo con amor. Así que practica la gratitud como una forma de resistencia espiritual. Agradecer es decirle a la vida: sé que nada me pertenece y por eso lo valoro todo. Lección 13. Eres lo que piensas constantemente. Cada pensamiento que repites en silencio se convierte en una semilla. Y tarde o temprano, esas semillas florecen en forma de decisiones, de hábitos, de destino. Por eso los estoicos decían: tu mente será del color de tus pensamientos. Marco Aurelio: si piensas con miedo, tu vida se llenará de sombras. Si piensas con gratitud, el mundo te parecerá más amable. Porque la realidad no siempre cambia, pero tu manera de mirarla lo transforma todo. La mente indisciplinada es como un caballo desbocado. Te arrastra sin rumbo. Pero cuando aprendes a guiarla, descubres que la serenidad no está en tener el control del mundo, sino en tener control de tu propio pensamiento. Empieza a observar lo que te dices a ti mismo. ¿Eres tu enemigo o tu aliado? ¿Te hablas con dureza o con compasión? Recuerda, nadie te escucha tanto como tú mismo. Y las palabras que te repites se convierten en tu hogar interior. Cada vez que surja un pensamiento negativo, no lo alimentes. Respira y reemplázalo por uno más sabio, más sereno. Dite a ti mismo: esto también pasará. Puedo manejarlo. Estoy en paz. Tu mente es el jardín donde crece tu destino. Cuídala, límpiala, riega las ideas nobles. Porque lo que cultivas dentro de ti acaba floreciendo en tu vida. Lección 14. Aprende a guardar silencio. En él habita la sabiduría. En un mundo que grita, el sabio aprende a callar. No porque no tenga nada que decir, sino porque comprende que el silencio revela lo que las palabras esconden. Los estoicos practicaban el silencio como un arte. No era pasividad, era poder. Porque mientras los demás reaccionan, el sabio observa, y en esa pausa comprende lo que otros no alcanzan a ver. Hablas solo si tus palabras son más bellas que el silencio. Marco Aurelio: el silencio no es vacío, es un espacio lleno de claridad. Ahí, entre el ruido del mundo y el murmullo del alma, nace la comprensión profunda. Cuando aprendes a guardar silencio, escuchas lo que realmente importa: la voz de tu conciencia, el ritmo de tu respiración, la calma detrás del pensamiento. No necesitas responder a todo, ni opinar sobre cada cosa. A veces, el acto más sabio es simplemente no reaccionar. Porque el silencio no solo protege tu paz, también te devuelve el control de ti mismo. Haz del silencio un refugio diario. Apaga el ruido, las pantallas, los juicios. Solo quédate contigo. Allí descubrirás que el alma no necesita tanto hablar. Solo necesitas ser escuchada. Y cuando regreses del silencio, tus palabras tendrán peso y tu mente descanso. Lección 15. No puedes controlar el mar, pero sí tu forma de navegar. La vida, como el mar, tiene olas que no piden permiso. A veces suaves y doradas, a veces oscuras y violentas. Y aunque desearíamos tener el poder de calmarlas, no está en nuestras manos detener la marea. No es el viento el que determina tu destino, sino cómo ajustas tus velas.
Epicteto, los estoicos entendían que la verdadera fortaleza no consiste en cambiar lo que ocurre, sino en mantener el timón firme cuando los vientos cambian. Puedes perder muchas cosas, pero mientras no pierdas la dirección interior, nunca estarás realmente perdido. Cuando la tormenta llegue, y llegará, recuerda, no estás obligado a hundirte con ella. Tú eliges si te ahogas en la desesperación o si flotas con dignidad sobre las olas. Cada desafío te enseña a navegar mejor. Cada caída te muestra que puedes levantarte con más sabiduría. Y cada final que parece injusto puede ser, en realidad, el inicio de una travesía nueva. Así que no maldigas al mar por su furia. Agradécele la oportunidad de demostrar tu temple, porque solo cuando las olas son altas, descubres de qué estás hecho realmente. La vida no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a danzar bajo su lluvia. Lección 16. Ama tu destino, incluso cuando no lo entiendas. Amor fati, decían los estoicos. Ama tu destino. No solo acéptalo, ámalo. Porque cada suceso, por duro que parezca, forma parte de un plan más grande que tú aún no puedes ver. Nada llega antes ni después del momento en que debe llegar. Y nada se va sin antes enseñarte algo que necesitabas aprender. No busques que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden. Epicteto, amar el destino no es rendirse. Es caminar con él en lugar de luchar contra él. Es mirar las heridas y decir, gracias porque a través de ti aprendí a conocerme. Cuando amas tu destino, dejas de preguntar, ¿por qué a mí? Y comienzas a decir, ¿para qué? Entonces todo cambia. La pérdida se convierte en maestro, el dolor en transformación y la incertidumbre en confianza. El sabio sabe que no hay caminos equivocados, solo caminos necesarios. Cada paso, incluso el que dolió, lo ha conducido hasta el presente. Y este instante, aquí y ahora, es exactamente donde debía estar. Así que, cuando la vida no salga como planeabas, cuando los planes se desmoronen y la esperanza se disuelva, recuerda, tu destino no te está castigando, te está formando. Ama tu destino. Porque cuando aprendes a amar incluso lo que no puedes cambiar, entonces, y solo entonces, te haces invencible. Lección 17. No busques la validación de otros. La libertad empieza dentro. Nacemos libres, pero pronto empezamos a vivir como prisioneros de la opinión ajena. Buscamos aprobación, likes, reconocimiento, como si el valor de nuestra alma dependiera de los ojos que nos miran. La tranquilidad viene cuando dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar. Marco Aurelio. ¿Y qué es lo único que no puedes controlar? La mente de los demás, sus juicios, sus críticas, sus silencios. El sabio comprende que la opinión de otro no define su esencia. Porque la verdad de quién eres no se mide en palabras, sino en coherencia. En cómo vives, no en cómo te perciben. Deja de buscar ser comprendido. Deja de explicar tu camino a quienes nunca han sentido tu sed. Camina en paz con tu conciencia limpia, aunque los demás no lo vean. Porque la validación externa es una prisión elegante, y el alma libre no necesita barrotes dorados. Haz lo que es correcto, no lo que es popular. Y cuando te sientas solo, recuerda, la soledad del justo siempre es más noble que la compañía de los falsos. Lección 18. La vida no te debe nada. Todo es un regalo. Nos pasamos la vida esperando que las cosas salgan como creemos que deberían. Esperamos justicia, amor, éxito, como si el universo tuviera una deuda con nosotros. Pero los estoicos lo sabían. La vida no te debe nada. Cada amanecer es un préstamo. Cada respiración una dádiva. Nada está garantizado. Nada es tuyo por derecho, sino por gracia. No es el hombre el que se empobrece, sino su mente la que se llena de expectativas. Séneca agradece más y exige menos. Porque quien vive agradecido vive rico, incluso sin oro.
Pero quien cree que todo le pertenece, muere vacío, incluso rodeado de abundancia. El verdadero sabio se maravilla del simple hecho de existir, del sol que calienta, del pan que sostiene, del amigo que escucha. Nada necesita poseer, porque ya lo tiene todo. La conciencia de que la vida es un regalo fugaz, pero suficiente. Lección 19. La muerte no es el final, es el recordatorio de vivir. Los estoicos meditaban cada día sobre la muerte, no por morbo, sino por lucidez. Porque entender que todo termina no te quita la alegría, te da urgencia de vivir de verdad. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Séneca, pensar en la muerte no te roba la paz, te libera del desperdicio. Dejas de posponer la felicidad para cuando todo esté bien. Dejas de odiar por orgullo, de guardar rencores que pesan más que el cuerpo. Aprendes a vivir ligero, sabiendo que cada encuentro puede ser el último, y cada palabra, la última oportunidad de decir algo bello. No temas morir. Teme más bien no haber vivido con plenitud mientras estabas vivo. El sabio no huye del final. Lo saluda con serenidad, porque sabe que lo único que muere es el cuerpo. Pero la virtud deja huellas que el tiempo no borra. Lección 20. Sé el guardián de tu alma después de todo lo que has aprendido. A soltar, a aceptar, a amar el destino, a encontrar la calma dentro. Llega la lección final. Protégete de ti mismo, no del mundo. El enemigo más peligroso no está afuera, sino dentro. El miedo, el deseo, la ira, la voz que susurra que no eres suficiente. Nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Epicteto, cada día, defiende tu mente como un templo sagrado. No dejes que el ruido entre sin permiso, ni que los pensamientos oscuros planten raíces en tu paz. Eres el guardián de tu alma. Y ese rol es sagrado, porque si mantienes la calma dentro, nada externo podrá sacarte de tu centro. Practica la quietud. Medita, respira, y cuando el mundo intente arrastrarte con su caos, recuerda que el sabio no necesita que el mundo sea tranquilo para estar en paz. Él lleva su paz consigo, como una lámpara encendida en medio de la tormenta. Lección 21. Controla tus deseos. No dejes que ellos te controlen. El deseo es una fuerza invisible que puede elevarte o destruirte. No hay nada intrínsecamente malo en desear, pero el problema empieza cuando te conviertes en esclavo de tus anhelos. Los estoicos entendían que la raíz del sufrimiento no está en lo que sucede, sino en cómo nos relacionamos con nuestros deseos. Deseamos que las cosas salgan de cierta forma, que la gente nos trate como queremos, que el destino nos sonría sin interrupciones. Pero el universo no trabaja para satisfacer nuestras expectativas. Es indiferente, vasto y a veces caótico. Y cuando lo que deseas no llega, el corazón se impacienta, la mente se agita y la paz interior se desvanece. Epicteto decía: no busques que las cosas ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá serena. Esta es la esencia del dominio sobre el deseo. No extinguirlo, sino guiarlo. El deseo es fuego. Si lo controlas, te calienta. Si no, te quema. El sabio no busca eliminar toda pasión, sino transformarla en dirección. Desea menos cosas, pero con más profundidad. Desea ser bueno, no famoso. Desea actuar con virtud, no ser aplaudido. Desea amar sin poseer, trabajar sin codiciar, vivir sin miedo al resultado. Controlar el deseo no significa reprimirte, sino gobernarte. Es mirar un placer y decidir si vale tu serenidad. Es mirar una oportunidad y discernir si te acerca a tu esencia o te aleja de ella. Cuando logras dominar el deseo, algo en ti cambia. Descubres que ya no necesitas tanto para sentirte completo. La libertad no llega cuando obtienes todo lo que quieres, sino cuando puedes mirar tus deseos a los ojos y decirles con calma: no hoy. En ese instante te vuelves dueño de ti mismo. Lección 22. Practica la moderación en todo.
La moderación es la madre de la serenidad. En un mundo que constantemente nos empuja hacia los extremos, más éxito, más placer, más reconocimiento, más de todo, el sabio camina en la dirección opuesta, busca el equilibrio, no porque carezca de ambición, sino porque entiende que toda abundancia sin medida se convierte en carga. Comer en exceso apaga el cuerpo, hablar demasiado apaga la mente, trabajar sin descanso apaga el alma. La moderación no es debilidad, es dominio. Es tener la capacidad de detenerte cuando aún podrías continuar. Es el arte de saber cuándo basta, de no convertir lo bueno en veneno por exceso. Marco Aurelio lo expresaba con una simpleza que corta: todo lo que excede la medida se convierte en enemigo de la naturaleza, y la naturaleza humana anhela armonía. Observa un río, fluye con fuerza pero nunca fuera de su cauce. Así también el sabio aprende a fluir dentro de sus límites. La moderación no te quita intensidad, te da dirección. Te permite disfrutar sin dependencia, trabajar sin agotarte, amar sin perderte. Es una fuerza suave pero poderosa que te mantiene en tu centro cuando el mundo gira con prisa. La gente confunde la moderación con una vida aburrida, pero en realidad es la fuente del gozo más duradero. Porque quien vive con medida saborea cada cosa, mientras el insaciable pasa la vida corriendo tras la siguiente. Practicar la moderación es una forma de respeto hacia ti mismo. Significa reconocer que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu tienen ritmos naturales que deben ser honrados. Cuando te excedes, te rompes. Cuando te equilibras, floreces. Así que antes de actuar, comer, hablar o reaccionar, hazte esta pregunta estoica: ¿estoy siguiendo la razón o el impulso? Si es impulso, detente. Si es razón, avanza con calma. Esa pausa, ese instante de conciencia, es el terreno donde nace la libertad interior. Lección 23. Sé coherente entre lo que piensas y lo que haces. La coherencia es el cimiento silencioso de la paz interior. Nada turba más al alma que vivir dividida entre lo que sabe que es correcto y lo que realmente hace. Muchos hombres saben lo que es el bien, pero pocos lo practican. Y esa distancia entre el pensamiento y la acción es el origen de una culpa sutil, de una inquietud que no desaparece ni con la distracción ni con el éxito. Los estoicos entendían que el carácter no se mide por lo que uno dice o cree, sino por lo que uno hace cuando nadie observa. Epicteto lo resumía así: no hables de cómo debe ser el hombre bueno, sé uno. Esa es la verdadera coherencia, convertir tus principios en carne, tus valores en movimiento. Vivir sin coherencia es como construir una casa sobre arena. Cualquier viento de tentación o conveniencia la derrumba. En cambio, cuando tus pensamientos, palabras y acciones marchan en una misma dirección, sientes una fortaleza tranquila que no depende del aplauso ni del resultado. Practicar la coherencia no es fácil. A veces requiere perder cosas: una oportunidad, un elogio, un camino corto hacia el éxito. Pero lo que pierdes en comodidad, lo ganas en dignidad. Cada vez que eliges actuar conforme a lo que crees, refuerzas tu espíritu, y esa integridad se convierte en un escudo que te protege de la confusión moral. La coherencia te da un tipo de descanso que ningún lujo puede igualar: el descanso de dormir con la conciencia limpia. No necesitas justificarte, no necesitas fingir, simplemente eres, y eso basta. Así que cada noche, antes de dormir, hazte una pregunta sencilla pero poderosa: ¿viví hoy como la persona que quiero ser? Si la respuesta es sí, duérmete en paz. Si es no, no te castigues. Levántate mañana con la intención de corregir el rumbo. Porque la coherencia no es perfección, es el esfuerzo diario de alinear el alma con la verdad. Lección 24. Usa la razón como faro, no como prisión. La razón es el mayor regalo del ser humano, pero también puede convertirse en su trampa más sutil. Nos fue dada para orientarnos en la vida, no para enredarnos en pensamientos sin fin.
La mente racional, cuando está equilibrada, ilumina el camino como un faro sereno en la oscuridad del caos. Pero cuando se usa sin sabiduría, se transforma en una jaula invisible que nos separa de la paz. Los estoicos enseñaban que la razón debía estar al servicio de la virtud, no de la ansiedad. Pensar demasiado no siempre conduce a mejores decisiones. A veces solo multiplica los miedos. ¿Cuántas veces te has perdido en un mar de ¿y si fallo? ¿Y si pierdo? ¿Y si no soy suficiente? Ese diálogo interno infinito consume más energía que la acción misma. Marco Aurelio aconsejaba: no dejes que tu mente divague con lo que no existe. La razón debe ayudarte a comprender, no a preocuparte. Usarla como faro significa observar los hechos, entender lo que puedes controlar, actuar con prudencia y luego soltar. Porque una vez tomada la decisión, rumiarla no mejora el resultado. ¿Solo desgasta el alma? La razón es guía, no verdugo. Aprende a detener el pensamiento cuando ya ha cumplido su propósito. A veces el mayor acto de inteligencia es el silencio interior. Los sabios no discuten con la realidad, la aceptan con lucidez. Analizan lo necesario y luego descansan en su juicio. Deja que la razón ilumine tu camino, pero no la conviertas en un dios. Vive, siente, actúa, aprende y luego vuelve a pensar cuando sea momento. Porque la razón sin acción es parálisis y la acción sin razón es caos. En el equilibrio de ambas habita la serenidad del sabio, pensar con claridad, actuar con propósito y finalmente confiar en el fluir del destino sin resistencia. Lección 25. Abraza el cambio como parte natural de la vida. El cambio es la ley más constante del universo. Y sin embargo, el ser humano pasa gran parte de su existencia resistiéndose a él. Nos aferramos a lo conocido, a las rutinas, a las personas, a los lugares, como si la permanencia fuese sinónimo de seguridad. Pero los estoicos sabían que nada permanece y que esa verdad, en lugar de ser una fuente de angustia, debía convertirse en una fuente de libertad. Marco Aurelio escribió: observa constantemente que todo se transforma. El universo mismo es cambio y la vida es opinión. Comprender esto no es rendirse ante el caos, sino reconciliarse con la naturaleza misma del ser. Todo lo que nace está destinado a transformarse. Todo lo que empieza termina, y todo lo que muere da paso a algo nuevo. El problema no es el cambio, sino nuestra resistencia a él. Cuando intentas detener el fluir de la vida, te rompes. Pero cuando fluyes con ella, te fortaleces. Piensa en el río. No se detiene ante las piedras, las rodea, las abraza y sigue su curso. Así debería ser también tu espíritu. Aceptar el cambio no significa resignarse, sino comprender que en cada transformación hay una oportunidad de crecimiento. A veces el cambio duele, pero ese dolor es la señal de que estás creciendo más allá de tus límites. Cada pérdida te enseña a soltar. Cada final abre espacio para algo nuevo. Si miras atrás, notarás que muchas cosas que temías perder fueron las que te hicieron más fuerte cuando las perdiste. La sabiduría consiste en vivir cada instante con gratitud, sabiendo que nada es tuyo para siempre y que cada encuentro, cada etapa, cada día es un préstamo sagrado del tiempo. Abraza el cambio como un maestro silencioso. No preguntes por qué las cosas cambian. Pregúntate qué puedes aprender de esa transformación. Porque el sabio no se lamenta del paso de las estaciones. Simplemente aprende a florecer en cada una de ellas. Lección 26. Domina tus emociones antes de que ellas te dominen a ti. Las emociones son como el fuego. Si las controlas, pueden iluminar y dar calor. Pero si las dejas arder sin medida, pueden consumir todo a su paso. Los estoicos nunca enseñaron a suprimir las emociones, sino a entenderlas y gobernarlas. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas.
Es decir, no es la realidad la que te arrastra, sino la interpretación que haces de ella. Cuando alguien te ofende, no es su palabra la que te hiere, sino el valor que le das. Cuando pierdes algo, no es la pérdida lo que te destruye, sino tu apego a lo perdido. Dominar las emociones no significa vivir sin sentir, sino aprender a sentir con sabiduría. Significa permitirte la tristeza sin convertirla en desesperación, sentir la ira sin dejar que te consuma, experimentar la alegría sin depender de ella. La mente entrenada observa la emoción, la reconoce y luego decide qué hacer con ella. No reacciona, responde. No se deja arrastrar por el impulso, sino que dirige su energía hacia la acción correcta. En cambio, quien vive esclavo de sus emociones es como un barco sin timón. Cualquier ola de miedo, deseo o ira lo hace naufragar. La práctica estoica invita a pausar antes de actuar, a respirar antes de hablar, a pensar antes de juzgar. Esa pausa, ese instante de lucidez, es la frontera entre el sabio y el impulsivo. Recuerda que toda emoción intensa pasará. Ninguna tormenta dura para siempre. Cuando la rabia te queme, siéntate con ella, mírala. Deja que se disuelva sin convertirla en palabra o acción. El dominio emocional no es frialdad, es libertad, porque solo quien gobierna su mundo interior puede mantener la calma cuando el exterior se derrumba. Y en ese dominio silencioso nace la verdadera fortaleza del espíritu, la serenidad inquebrantable ante cualquier tempestad. Lección 27. La verdadera riqueza es necesitar menos. Vivimos en una época que glorifica la acumulación. Más dinero, más cosas, más reconocimiento. Pero los estoicos veían la riqueza desde otra perspectiva. No como la cantidad de cosas que posees, sino como la libertad de no depender de ellas. Séneca lo expresó con claridad. Pobre no es el que tiene poco, sino el que desea más. Esa es la raíz de nuestra insatisfacción. El deseo constante, el cuando tenga esto, seré feliz. Y así, la vida se nos escapa en la persecución de lo que creemos necesitar. La mente nunca descansa, siempre pidiendo más. El estoicismo nos recuerda que la abundancia no está fuera, sino dentro. Cuando eres capaz de mirar alrededor y decir, esto que tengo ahora es suficiente, te conviertes en el ser más rico del mundo. Porque la necesidad infinita es una cárcel invisible, mientras que la gratitud es la llave que abre la puerta hacia la serenidad. No se trata de rechazar lo material, sino de no ser su esclavo. Usa las cosas, pero no dejes que ellas te usen a ti. Disfruta lo que posees, pero sin miedo a perderlo. Las cosas no pueden darte valor, porque el valor ya está en ti. El sabio camina ligero, sin el peso de la codicia, porque sabe que nada externo puede mejorar lo que ya es pleno dentro de él. Y cuando llega la pérdida, una fortuna, una casa, un empleo, no lo destruye, porque no se identifica con lo que el mundo puede quitarle. Vive simple, vive libre. Reduce tus necesidades y multiplicarás tu paz. Cuanto menos necesites, más disfrutarás. Cuanto menos dependas, más respirarás. Esa es la riqueza que ningún ladrón puede robar, ni el tiempo puede desgastar. La riqueza de un alma contenta consigo misma. Lección 28. Acepta lo que no puedes cambiar y actúa sobre lo que sí puedes. Esta es una de las piedras angulares del pensamiento estoico. La línea que separa la serenidad del sufrimiento está trazada por la comprensión de lo que está y no está en tu control. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, si te duele algo externo, no es eso lo que te lastima, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder eliminar ese juicio ahora mismo. ¿Cuántas veces desgastamos nuestra mente en intentar controlar lo inevitable? Las acciones de los demás, el paso del tiempo, las decisiones que ya fueron tomadas, la muerte, el clima, las opiniones ajenas. Queremos que la vida siga nuestro guión, pero la vida nunca promete obedecer.
El estoico observa este hecho con serenidad y no con resistencia. Aceptar no es rendirse, es liberarse del peso de la ilusión de control. Es decir, esto no depende de mí y por eso no me perturbará. Pero aceptar lo inevitable no significa permanecer inmóvil. Significa redirigir tu energía hacia lo que sí puedes transformar. Tu actitud, tu carácter, tu respuesta ante los hechos. Allí está tu verdadero poder, pequeño pero inmenso. Cada pensamiento, cada reacción, cada palabra elegida es una semilla que siembras en el jardín de tu destino. Cuando entiendes esto, la vida se vuelve más ligera. Ya no luchas contra la corriente, fluyes con ella, pero con dirección. Aceptas el viento, ajustas las velas. Aceptas la noche, pero sigues encendiendo tu lámpara. Así, en medio del caos, descubres una calma que no depende de las circunstancias. El sabio no gasta su alma en lo que escapa a su mano. La invierte donde puede construir, aprender, amar, porque cada segundo malgastado en resistencia es un segundo robado a la paz. Y la paz, querido oyente, no se encuentra al dominar el mundo, sino al dominar la reacción ante él. Lección 29. Aprende a estar solo sin sentirte vacío. La soledad es uno de los mayores temores del ser humano. Buscamos ruido, compañía, distracciones, cualquier cosa que nos impida quedarnos a solas con nuestros pensamientos. Pero los estoicos sabían que solo quien puede estar bien consigo mismo está realmente libre. Séneca decía, el que se contenta consigo mismo es un amigo fiel. La soledad, bien entendida, no es un castigo, sino una oportunidad. Es el espacio donde la mente se aclara, donde puedes escucharte sin interferencias. En un mundo que corre sin descanso, detenerte en silencio es un acto de valentía. En la soledad aprendes quién eres sin los aplausos, sin los roles, sin las expectativas. Descubres tus miedos, tus heridas, tus deseos más profundos. Y cuando los observas sin huir, se transforman. La soledad se convierte en tu maestra, no en tu enemiga. Pero estar solo no significa aislarse. Significa disfrutar de tu propia compañía, sin depender de la presencia de otros para sentirte completo. El sabio no teme a los momentos de quietud, porque sabe que dentro de ellos florece la fuerza interior. Cuando aprendes a disfrutar del silencio, de un paseo en calma, de un amanecer sin testigos, descubres que la compañía más importante no es la de otros, sino la de tu propia alma en paz. Entonces, cuando compartas tiempo con alguien, ya no lo harás desde la necesidad, sino desde la plenitud. No buscarás llenar un vacío, sino compartir tu abundancia interior. El estoico no busca huir del mundo, pero tampoco se pierde en él. Encuentra equilibrio en su propio centro. Así que no temas estar solo. Teme no conocerte, porque quien no soporta su soledad tampoco podrá soportar la verdad. Y la verdad, al final, es que no necesitas de muchos para sentirte acompañado. Basta con estar reconciliado contigo mismo. Lección 30. La paciencia es la fortaleza del alma tranquila. En un mundo que exige inmediatez, la paciencia se ha convertido en un tesoro casi extinto. Queremos resultados ahora, respuestas ahora, soluciones ahora. Pero el estoicismo enseña que las cosas más valiosas en la vida no florecen bajo presión, sino bajo constancia. Marco Aurelio escribió, el tiempo es un río, y los acontecimientos son sus aguas. En todo fluye, y nada se detiene. La paciencia, entonces, no es pasividad, sino sabiduría. Es la capacidad de comprender que todo tiene su ritmo y que interferir con ese ritmo solo genera frustración. Un árbol no se apura en crecer. Una flor no fuerza su propio brote. El universo no se apresura y, sin embargo, todo ocurre cuando debe ocurrir. La impaciencia, por el contrario, es la hija del ego. Es la voz que dice, debería tenerlo ya, debería estar allí. Pero la vida no se mueve al compás de tus deseos, sino al compás de su propio orden.
Aprender a esperar con serenidad no significa renunciar a tus metas, sino confiar en el proceso. Significa trabajar con constancia, pero sin ansiedad. Significa aceptar los silencios entre los logros, los espacios vacíos entre los pasos. Porque en esos espacios el alma madura. La paciencia te enseña a mantenerte en paz cuando los resultados aún no llegan. Y eso es una de las mayores pruebas del carácter humano. Séneca decía que ninguna cosa grande se crea de repente, y tenía razón. La virtud, la sabiduría, la paz interior, todas son construcciones lentas, talladas con el tiempo. Cada día que eliges no rendirte, estás fortaleciendo tu espíritu. Así que no corras. Avanza sí, pero con calma. El que corre detrás de la vida la pierde. El que camina junto a ella la disfruta. La paciencia no solo te acerca a tus metas, te enseña a vivir en armonía con el tiempo, y en ese equilibrio nace la verdadera fuerza del alma tranquila. Lección 31. No todo merece tu reacción. Hay batallas que no valen tu energía, discusiones que no merecen tus palabras y provocaciones que solo buscan arrastrarte a la confusión. El sabio lo sabe y por eso elige su silencio como escudo. Epicteto decía: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabello. De la misma manera, no puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí puedes decidir si eso tendrá poder sobre tu paz. Cada vez que reaccionas con ira, con orgullo o con ansiedad ante algo pequeño, entregas una parte de tu libertad interior. Y la libertad, para un estoico, es el bien más sagrado. La mayoría de las personas vive en constante reacción. Un comentario las ofende, una mirada las altera, un pequeño contratiempo las enoja. Pero el sabio observa antes de responder. No se apresura, no permite que el mundo determine su estado mental. Entiende que muchas cosas pierden su fuerza cuando no reciben atención. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa. No porque sea debilidad, sino porque demuestra dominio. Cada ofensa ignorada, cada provocación que decides no alimentar, fortalece tu carácter. El autocontrol es una forma de poder silencioso, invisible, pero profundo. Recuerda, no todo lo que te molesta merece respuesta. Algunas palabras solo buscan robarte la calma. No caigas en esa trampa. Pregúntate, ¿esto afectará mi vida en una semana? ¿En un mes? ¿En un año? Si la respuesta es no, entonces no vale la pena perder tu paz por ello. Sé como el océano ante la tormenta. Deja que las olas superficiales se agiten, mientras en el fondo todo permanece quieto. Cuando aprendes a no reaccionar, te conviertes en dueño de ti mismo. Y quien se pertenece a sí mismo no puede ser dominado por nadie. Lección 32. El verdadero poder está en la calma. Vivimos en un mundo que asocia el poder con la fuerza, con el control, con la voz más alta. Pero los estoicos entendían el poder de una forma distinta. Para ellos, el verdadero poder no se demuestra dominando a otros, sino dominándote a ti mismo. Séneca escribió: el hombre poderoso es aquel que se posee a sí mismo. Esa frase encierra una verdad profunda. La calma no es debilidad, es autoridad interior. Requiere una enorme fuerza mantenerse sereno cuando todo alrededor grita caos. Cualquiera puede perder la compostura, pero solo el sabio puede mantener su centro en medio de la tormenta. La calma no significa indiferencia, es un estado de claridad, donde las emociones no nublan la razón. Cuando estás tranquilo, ves el panorama completo. Tomas decisiones más sabias, más limpias, más justas. En cambio, cuando reaccionas desde la ira o el miedo, te vuelves esclavo de la situación. La calma es tu escudo contra la manipulación. Nadie puede controlarte si no logra alterarte. Por eso, mantener la calma es una forma silenciosa de poder. Es la prueba de que has aprendido a vivir en tu propio eje. Observa la naturaleza. El río que fluye sereno es el que más lejos llega. Las aguas violentas chocan, se desgastan, se rompen. Así también es la mente. Si la agitas con pensamientos impulsivos, pierde su fuerza.
Si la mantienes en calma, gana profundidad. Los estoicos meditaban cada día para cultivar ese equilibrio. No esperaban a que la paz llegara. La construían dentro de sí. La próxima vez que sientas que algo te desborda, respira y recuerda. El poder no está en controlar el mundo, sino en no dejar que el mundo te controle. Quien domina su calma, domina su destino. Porque el alma tranquila no solo sobrevive a la tormenta, sino que aprende a navegar dentro de ella con dignidad y sabiduría. Lección 33. El pasado no puede tocarte, solo tus pensamientos sobre él. ¿Cuántas veces vivimos atrapados en lo que ya fue? Repasamos errores, repasamos pérdidas, volvemos una y otra vez a lo que no podemos cambiar, como si al pensar más en ello pudiéramos torcer el tiempo. Pero el pasado es una sombra, solo existe si tú la mantienes viva con tu mente. Marco Aurelio lo escribió con lucidez. El pasado y el futuro no tienen poder sobre ti, solo el presente puede tocarte, y si tú se lo permites. Cada recuerdo doloroso es una página ya escrita. No puedes reescribirla, pero puedes decidir si seguir leyéndola o pasar a la siguiente. Los estoicos no negaban el dolor del pasado. Lo reconocían y lo transformaban en aprendizaje. Lo que te hirió no necesita definirte, puede instruirte. Lo que perdiste no necesita pesarte, puede fortalecerte. El sufrimiento no está en el hecho en sí, sino en tu apego a él. La mente humana tiende a revivir las heridas, pero la sabiduría consiste en dejarlas descansar. No se trata de olvidar, sino de aceptar que lo que fue, fue. Si sigues mirando hacia atrás, tropiezas con lo que tienes delante. Cada día que eliges revivir una pena antigua, pierdes la oportunidad de construir algo nuevo. El presente es el único lugar donde puedes actuar, sanar, amar y crecer. Deja que el pasado cumpla su propósito, enseñarte. Luego, suéltalo con gratitud, como quien deja caer una piedra que ya no necesita cargar. Séneca decía: el que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario, y eso incluye el sufrimiento por lo que ya terminó. Mira hacia atrás solo para comprender, no para quedarte allí. La vida sigue avanzando, aunque tú no quieras. No permitas que tu mente sea una prisión construida con recuerdos. El pasado no tiene poder, a menos que tú se lo concedas. El sabio lo honra, lo agradece y luego camina ligero hacia lo que todavía puede ser. Lección 34. No te compares con nadie. Cada camino tiene su ritmo. Pocas cosas destruyen más la paz que la comparación. Nos medimos con los demás, como si la vida fuera una carrera en la que todos debiéramos llegar al mismo punto, al mismo tiempo. Miramos los logros ajenos, los cuerpos, las riquezas, las sonrisas aparentes, y sin darnos cuenta convertimos la gratitud en envidia. Pero los estoicos enseñaban que cada alma tiene su propio destino, su propio ritmo, su propia batalla interior. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Esa frase nos recuerda que la atención puesta en los demás nos aleja de nuestro propósito. No sabes qué caminos han recorrido, qué heridas cargan, ni qué sacrificios han hecho. Cada vida es una montaña distinta, y comparar cumbres es absurdo si las pendientes no son las mismas. La comparación constante te roba el gozo de lo que ya tienes y te impide ver lo que has avanzado. El sabio no se mira en el espejo de otro, se mide por su propio crecimiento. Pregúntate, no si eres mejor que ayer, sino si hoy estás actuando con más virtud, más paciencia, más templanza. Esa es la única medida que importa. Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto navega. Si sigues mirando las velas de otros barcos, perderás el control del tuyo. La comparación es una trampa del ego, un pozo sin fondo donde nunca serás suficiente. Libérate de ella cultivando la gratitud. Agradece tu proceso, tus lecciones, tus heridas, porque ellas te han hecho quien eres. Cuando comprendes que tu valor no depende del aplauso, la carrera se detiene. Ya no necesitas ganar, solo crecer. Y en esa libertad silenciosa, la vida recupera su ritmo natural.
Así que deja de mirar a los costados, tu camino es solo tuyo. Avanza con calma, sin prisa, con la certeza de que estás exactamente donde debes estar. Lección 35. El sufrimiento se vuelve sabiduría cuando dejas de resistirlo. El dolor es parte inevitable de la existencia. Nadie escapa a la pérdida, la decepción o la soledad. Pero lo que diferencia al sabio del que se hunde en la amargura no es la ausencia de sufrimiento, sino la manera en que lo enfrenta. Epicteto lo explicó así: no busques que las cosas ocurran como tú quieres, sino acepta que ocurran como ocurren, y tu vida será serena. Resistir el dolor no lo elimina, lo amplifica. Es como tensar una cuerda hasta romperla. Cuando luchas contra lo inevitable te desgastas, pero cuando lo aceptas lo trasciendes. Aceptar no es rendirse, es ver las cosas tal como son, sin adornos ni ilusiones. Es decir, esto duele, pero puedo aprender de ello. Todo sufrimiento encierra una lección, aunque a veces solo la entendamos cuando el tiempo ha pasado. La pérdida te enseña el valor de lo que aún tienes. La traición te enseña discernimiento. La tristeza te enseña empatía. Y cada caída, si la observas con claridad, te enseña humildad. Los estoicos no buscaban evitar el dolor, sino transformarlo en virtud. Para ellos, cada dificultad era un campo de entrenamiento del alma. Séneca decía que ningún árbol crece fuerte si no lucha contra el viento. Así también ocurre con el espíritu humano. Solo en la resistencia encuentra su fuerza, solo en la oscuridad aprende a ver su luz. Cuando dejas de preguntar ¿por qué me pasa esto a mí? Y comienzas a preguntarte ¿para qué me está ocurriendo?, a tu perspectiva cambia por completo. El sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en maestro. Lo que una vez te rompió puede ser lo que hoy te sostiene. Así que no temas al dolor, abrázalo con la mente serena del estoico. Permite que te moldee, no que te destruya. Porque cuando aprendes a sufrir con propósito, el dolor deja de ser enemigo y se transforma en el fuego que purifica tu alma. Lección 36. Habla poco, pero que tus palabras tengan peso. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, los estoicos practicaban el arte de hablar con intención. Sabían que las palabras son semillas, pueden dar fruto o pueden envenenar. Séneca aconsejaba: habla solo cuando tus palabras sean mejores que el silencio. Cada palabra pronunciada deja una huella, y el sabio no desperdicia su voz en juicios, chismes o quejas. La mayoría habla para llenar vacíos, para demostrar algo o para defender su ego. Pero el silencio, cuando nace de la serenidad, dice mucho más. La templanza del habla es una virtud olvidada. Significa elegir cuándo, cómo y por qué hablar. Significa pensar antes de responder, observar antes de opinar y callar cuando el silencio es más noble que la reacción. Las palabras, una vez dichas, no pueden retirarse. Viajan, hieren, sanan o inspiran. Por eso, los estoicos trataban el lenguaje con respeto. Hablar con sabiduría no es hablar mucho, es hablar con propósito. No se trata de imponer ideas, sino de compartir verdades que eleven, no que dividan. Una mente calmada no necesita convencer, su serenidad ya es un argumento. Marco Aurelio escribió: haz lo que debas hacer, di lo que deba ser dicho, y no te preocupes por el juicio ajeno. La palabra justa es aquella que nace del dominio interior, no de la emoción pasajera. Si hablas con ira, te arrepentirás. Si hablas con calma, iluminarás. Aprende a medir tus palabras como un artesano mide su obra. A veces, la pausa entre una frase y otra tiene más fuerza que 1000 discursos. El silencio es el guardián de la sabiduría. La palabra es su mensajera. Usa ambas con equilibrio. No temas callar cuando otros griten. No temas hablar cuando el silencio se vuelve cobarde. Porque quien domina su lengua domina su destino. Y en un mundo lleno de ruido, el alma que elige hablar con claridad se convierte en una voz que realmente vale la pena escuchar. Lección 37.
La disciplina es la forma más pura de libertad. A primera vista, parece una contradicción. ¿Cómo puede la disciplina, esa estructura, esa restricción, ser libertad? Pero los estoicos lo entendían con claridad. Quien no se disciplina vive esclavo de sus impulsos. Séneca escribió: «Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo». La libertad no consiste en hacer todo lo que deseas, sino en tener el control suficiente para no ser dominado por el deseo. La mente sin disciplina es como un caballo salvaje. Corre rápido, pero sin dirección, y termina agotándose en su propia confusión. En cambio, la disciplina te da el poder de elegir con propósito. Te permite actuar, aunque no tengas ganas, continuar cuando el cuerpo se rinde y mantenerte fiel a tus valores incluso cuando nadie te observa. Es la fuerza silenciosa detrás de cada virtud. Sin disciplina no hay constancia y sin constancia no hay crecimiento. Los estoicos se entrenaban cada día, no con armas, sino con el dominio del pensamiento. Se preparaban para la adversidad practicando la moderación, la paciencia, la sobriedad. Entendían que la libertad sin control conduce a la esclavitud del placer, del miedo, de la indecisión. La disciplina es la llave que abre la puerta de la autodeterminación. Es levantarte temprano cuando el cuerpo quiere dormir, es decir, no cuando la tentación dice sí. Es mantener la palabra dada incluso cuando ya no te apetece. Cada acto de autocontrol fortalece el carácter y debilita la dependencia. Y entonces ocurre algo hermoso. Lo que al principio parecía esfuerzo se convierte en placer, porque la mente disciplinada encuentra gozo en el orden. No necesitas motivación constante cuando tienes propósito y hábito. La disciplina es el puente entre la intención y la acción, entre el caos y la paz. Así que no la temas, abrázala. No te roba libertad, te devuelve el control sobre ti mismo. Y cuando logres gobernarte, descubrirás que no hay poder más grande ni libertad más profunda que la de un alma que obedece solo a su razón y a su virtud. Lección 38. La calma es la respuesta, más poderosa ante el caos. Cuando el mundo se agita, cuando las palabras hieren, cuando la injusticia golpea con fuerza, el impulso natural es reaccionar. Gritar, defenderse, devolver el golpe. Pero el estoico entiende que la verdadera fortaleza no está en la reacción, sino en la respuesta. La calma no es debilidad, es dominio. El sabio no se deja arrastrar por la tormenta emocional del momento, porque sabe que quien controla su mente, controla su destino. Marco Aurelio, enfrentando guerras, traiciones y enfermedad, escribió: «Si te alteras por algo externo, el dolor no se debe a la cosa misma, sino a tu juicio sobre ella. Y eso está en tu poder cambiarlo». La calma es, entonces, una forma de poder interno, un escudo invisible que te permite mantener claridad cuando todo a tu alrededor se derrumba. Cuando permaneces sereno, no significa que no sientas, significa que no te conviertes en lo que sientes. Es la diferencia entre sentir la ira y ser la ira. La calma te da perspectiva. Te permite ver la raíz del problema, no solo la superficie. Un corazón alterado juzga mal, habla de más y actúa sin pensar. Pero la calma te da el tiempo necesario para decidir con sabiduría. En ese silencio interior nace la respuesta correcta. El mundo moderno nos empuja a reaccionar a todo, a cada provocación, a cada injusticia. Pero recuerda esto, no todo merece tu energía. No cada batalla necesita tu espada. A veces, el mayor acto de fuerza es no responder. No porque seas débil, sino porque eres libre. Libre del ego, libre de la necesidad de tener razón, libre de la esclavitud emocional. La calma no te separa del mundo, te eleva por encima de él. Te convierte en testigo, no en víctima. Así que cuando todo arda a tu alrededor, respira, calla, observa y deja que el fuego se consuma solo mientras tú permaneces en paz. Porque el alma tranquila es como un lago sereno, refleja la verdad sin distorsión, sin ruido, sin miedo. Esa es la fuerza del sabio.
ser calma en medio del caos. Lección 39. El verdadero poder está en lo que puedes controlar. En la filosofía estoica, todo gira en torno a una distinción fundamental: lo que depende de ti y lo que no. Marco Aurelio lo comprendió mejor que nadie. Era emperador, pero sabía que ni su trono ni su ejército estaban bajo su completo control. Solo su mente lo estaba. Solo su actitud, solo su respuesta ante los hechos. Epicteto, que había sido esclavo, tenía el mismo poder que el emperador, el dominio sobre sí mismo. Comprendió que la libertad más grande no se encuentra en el mundo exterior, sino en el interior. Porque nadie puede arrebatarte tu voluntad. Nadie puede forzarte a pensar o sentir de un modo sin tu consentimiento. Y sin embargo, la mayoría vive encadenada a lo que no puede cambiar. Se preocupan por la opinión ajena, por los resultados, por la suerte, por el pasado o el futuro. El sabio, en cambio, enfoca toda su energía en lo que sí depende de él: sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Cuando haces esto, algo milagroso sucede. Dejas de desperdiciar tu vida tratando de controlar el viento y aprendes a ajustar tus velas. Lo que antes te desesperaba, ahora te entrena. Lo que antes parecía injusto, ahora se convierte en lección. No se trata de ser indiferente al mundo, sino de reconocer los límites de tu poder. Esa comprensión te libera. No puedes evitar que alguien te critique, pero puedes elegir no ofenderte. No puedes evitar que la vida cambie, pero puedes decidir adaptarte con dignidad. No puedes controlar lo que ocurre, pero sí cómo lo interpretas. El poder real no es tener dominio sobre los demás, sino sobre uno mismo. La gente busca control sobre el mundo, pero los estoicos buscaban control sobre su mente. Y en esa simple diferencia radica la paz. Si dominas lo que depende de ti, el mundo puede temblar y tú seguirás firme. Porque el sabio no se rinde al destino, lo acompaña con serenidad. Esa es la fuerza más grande, ser dueño de ti cuando nada más te pertenece. Lección 40. La disciplina es la forma más alta de libertad. En un mundo que nos enseña a buscar placer inmediato, la palabra disciplina suena a castigo. Pero para los estoicos era lo contrario, la llave de la verdadera libertad. Marco Aurelio se despertaba antes del amanecer y escribía en su diario: levántate. No naciste para descansar, sino para actuar con virtud. No lo hacía porque fuera fácil, sino porque entendía que cada vez que eliges el deber sobre la comodidad, fortaleces el músculo de tu carácter. Epicteto lo explicaba con sencillez: nadie es libre a menos que se domine a sí mismo. La disciplina no es esclavitud, es poder. Es la capacidad de decirte no cuando tu mente quiere ceder ante la pereza, el miedo o el deseo. Es el arte de ser constante incluso cuando nadie te observa. La mayoría confunde libertad con hacer lo que uno quiere. Pero eso no es libertad, es dependencia de los impulsos. El sabio entiende que la verdadera libertad es hacer lo que debes, no lo que te apetece. Cuando te disciplinas, no te limitas, te liberas. Liberas tu tiempo de los caprichos, tu mente de la dispersión, tu cuerpo de la debilidad. La disciplina transforma la energía del deseo en propósito. Te enseña a actuar por elección, no por impulso. Cada vez que eliges el esfuerzo en lugar del placer, te acercas a tu mejor versión. Y paradójicamente, la vida se vuelve más ligera, porque el esfuerzo deja de ser un castigo y se convierte en una forma de armonía. El estoico ve la disciplina como un arte silencioso. No presume de ella, la practica con humildad. Sabe que todo lo grande, la paz, la sabiduría, el amor verdadero, requiere constancia. Nadie se hace virtuoso por accidente. Nadie alcanza la serenidad sin disciplina emocional. Controlar tu mente, cuidar tu cuerpo, moderar tus palabras, resistir tus tentaciones. Y cada uno de esos actos es una victoria invisible que te acerca a la libertad más pura, la de no ser esclavo de ti mismo. Porque al final, quien se domina gobierna su mundo interior. Y quien gobierna su mundo interior ya ha conquistado todo lo que importa. Lección 41.
Aprende a estar solo sin sentirte vacío. En el silencio de la soledad es donde el alma revela su verdadera voz. Los estoicos no temían estar solos, porque sabían que la soledad no es ausencia, sino presencia, la presencia de uno mismo. Marco Aurelio pasaba horas escribiendo en silencio, no para ser escuchado, sino para escucharse. Epicteto decía: si quieres ser invencible, no te enredes con lo que no depende de ti. Y muchas veces eso incluye el ruido del mundo y de las multitudes. Aprender a estar solo es un arte. Significa estar contigo sin necesidad de distracciones, sin buscar aprobación, sin huir de tus pensamientos. Es sentarte en paz con tu mente, sin necesidad de llenar el vacío con ruido. El que teme la soledad teme enfrentarse a sí mismo, pero el que la abraza se convierte en su propio refugio. En ese espacio silencioso, descubres qué pensamientos son tuyos y cuáles son ecos del mundo. Empiezas a ver con claridad tus deseos, tus miedos, tus heridas, y en lugar de rechazarlas, las comprendes. La soledad no te destruye, te desnuda, te muestra sin máscaras, y cuando aprendes a soportar tu propia compañía, ya no necesitas tanto del mundo exterior. No porque lo rechaces, sino porque ya no dependes de él para sentirte completo. La sociedad moderna teme el silencio, pero el sabio lo busca, porque allí, en esa quietud, encuentra respuestas que el ruido nunca da. Estar solo no es estar vacío, es estar lleno de conciencia, es tener espacio para pensar, para crear, para agradecer. Los estoicos sabían que el que aprende a disfrutar de su propia compañía se vuelve inmune a la soledad, porque descubre que nunca está realmente solo. Siempre está con su mente, con su razón, con su alma. Y cuando logras eso, las relaciones ya no nacen del miedo a estar solo, sino del deseo genuino de compartir. Esa es la forma más pura de conexión, cuando no necesitas al otro para sentirte completo, pero eliges estar con él por amor, no por carencia. Lección 42. No esperes que la vida sea justa, aprende a ser justo tú. Uno de los mayores errores del ser humano es esperar justicia del mundo. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, fue traicionado por amigos, enfrentó guerras, pestes y pérdidas familiares. Sin embargo, nunca se quejó. En sus meditaciones escribió: no esperes que el mundo actúe según tus deseos. Acepta que el mundo actúa según su naturaleza. La vida no es justa ni injusta. La vida simplemente es. La naturaleza no juzga, solo sigue su curso. La lluvia cae sobre el campo del sabio y del necio por igual. El fuego quema tanto al inocente como al culpable. Pero tú puedes elegir qué haces con eso. Puedes amargarte y vivir resentido con la existencia, o puedes elegir ser justo, aunque el mundo no lo sea contigo. Esa es la esencia del estoicismo. No puedes controlar la justicia del mundo, pero sí puedes controlar la tuya. Sé justo incluso cuando nadie te mira. Sé honesto incluso cuando no haya recompensa. Sé bondadoso aunque otros no lo sean contigo. Esa coherencia interior es lo que te distingue, porque la virtud no depende del entorno, sino del alma. La justicia estoica no se trata de leyes o castigos, sino de armonía. Actuar conforme a la razón, hacer lo correcto aunque duela. Cada vez que eliges responder con dignidad a la injusticia, te haces más fuerte. Cada vez que decides no pagar mal con mal, das un paso hacia la sabiduría. El sabio no espera que el mundo cambie para ser virtuoso. El sabio cambia su propio corazón y deja que el mundo lo siga si quiere. Cuando haces esto, descubres una paz extraña. La paz de saber que tu valor no depende de las circunstancias. No necesitas que todo sea justo para vivir con equilibrio. Solo necesitas ser justo tú. Así, incluso en medio del caos, tu alma permanece recta. Porque la verdadera justicia no está en los tribunales ni en los gobiernos, sino en cada decisión que tomas cuando nadie te observa. Y esa justicia interior, nadie puede arrebatártela. Lección 43. Acepta lo que no puedes cambiar y cambia lo que sí puedes.
Los estoicos construyeron toda su sabiduría alrededor de una distinción simple pero poderosa. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. En esa frontera invisible entre ambas se encuentra tu paz. Marco Aurelio lo comprendía en los días más oscuros de su vida. La peste asolaba Roma, el imperio estaba en guerra y aún así, él escribía: si algo te duele, recuerda, no es la cosa en sí, sino tu juicio sobre ella. No podía controlar la enfermedad, pero sí su serenidad. No podía detener las pérdidas, pero sí su compasión. Epicteto lo explicaba con claridad. Algunas cosas están bajo nuestro poder, otras no. Y lo que no está bajo tu poder debes soltarlo, sin resistencia, sin rencor. El sufrimiento más profundo nace de intentar cambiar lo que no se puede cambiar: el pasado, las acciones ajenas, el paso del tiempo, la muerte. Pero el estoico dirige su energía hacia lo que sí depende de él: su mente, su conducta, su respuesta. No es pasividad, es sabiduría. Es aprender a distinguir dónde actuar y dónde aceptar. La aceptación no es resignación, es claridad. Es ver la realidad sin adornos, sin ilusiones, y decidir moverte dentro de ella con gracia. Lo que puedes cambiar, cámbialo con determinación. Lo que no puedes, abrázalo con serenidad. La vida no es una lucha contra lo inevitable, sino un baile con lo impredecible. Si fuerzas lo que no se mueve, te rompes. Pero si fluyes con lo que es, te fortaleces. Y cuando logras ese equilibrio entre la acción y la aceptación, te vuelves invencible, porque ya nada puede robarte tu calma. Puedes perder bienes, salud, compañía, pero mientras conserves el dominio sobre tu reacción, sigues siendo libre. Esa es la enseñanza más difícil y más liberadora del estoicismo. La verdadera fuerza no está en vencer el mundo, sino en alinearte con él. Acepta con serenidad, actúa con virtud, y verás que todo lo que ocurre, incluso lo más duro, empieza a tener sentido. Lección 44. El sufrimiento no siempre es un enemigo. A veces es un maestro. En la escuela de la vida, los momentos más duros suelen ser los más sabios. Los estoicos lo comprendían profundamente. Epicteto, que fue esclavo, no veía el dolor como una maldición, sino como una oportunidad para fortalecer su alma. Decía: no busques que los acontecimientos ocurran como deseas. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá con serenidad. Esta frase encierra una verdad poderosa. El sufrimiento, cuando se acepta con conciencia, se transforma en enseñanza. El sabio no maldice sus heridas, las observa y se pregunta qué puede aprender de ellas. Marco Aurelio enfrentó la pérdida de varios hijos, traiciones, guerras y enfermedades, y aún así escribió: lo que obstaculiza la acción, la impulsa. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. En otras palabras, el obstáculo es la oportunidad. La vida te prueba no para quebrarte, sino para mostrarte de qué estás hecho. Cada dolor que sobrevives te da algo que ninguna comodidad puede ofrecer: profundidad. Aprendes empatía, paciencia, fortaleza, humildad, y cuando miras hacia atrás, entiendes que esos capítulos que más dolieron fueron los que más te hicieron crecer. El sufrimiento es un espejo. Te muestra tus límites, tus apegos, tus miedos, pero también te muestra tu capacidad de resistencia. Cuando duele, el alma despierta. El error está en creer que la felicidad depende de no sufrir. No, la felicidad nace cuando el dolor deja de tener poder sobre ti. Cuando aprendes a abrazar el sufrimiento sin odio, a permitir que te transforme sin destruirte. Los estoicos no buscaban el dolor, pero tampoco lo temían. Lo aceptaban como parte del orden natural, porque sabían que así como el fuego purifica el oro, la adversidad purifica el carácter. Y cuando logras ver el dolor con esa mirada, algo cambia para siempre. Ya no preguntas ¿por qué a mí?, sino ¿qué quiere enseñarme esto? Y esa pregunta tan simple convierte cada herida en sabiduría. Porque el sufrimiento no es el final,
es el comienzo de una mente más fuerte y de un corazón más sereno. Lección 45. No busques la aprobación de otros. Busca tu propia aprobación. Vivimos rodeados de voces, familiares, amigos, redes sociales, colegas. Constantemente recibimos juicios, halagos y críticas. La mayoría de las personas mide su valor por la opinión ajena, como si la autoestima dependiera de aplausos que siempre son inciertos. Los estoicos entendían que esto conduce a la esclavitud emocional. Marco Aurelio escribió: no vivas como si estuvieras bajo el juicio de otros, sino bajo tu propia razón. La verdadera libertad nace cuando dejas de depender del reconocimiento externo. No significa ser arrogante ni insensible, sino ser dueño de tu propio juicio. Cada acción que tomas, cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que albergas debe alinearse con tu ética y tu conciencia, no con la expectativa del mundo. Epicteto decía: si alguien te elogia, no creas que te ha dado algo. Si alguien te critica, no creas que te ha quitado algo. La aprobación externa es volátil y muchas veces engañosa. Solo tu criterio basado en la virtud es confiable. Vivir buscando la aprobación de otros te coloca en manos de lo incontrolable. Vivir buscando tu propia aprobación te coloca en manos de la razón y la libertad. Esto no significa ignorar la crítica constructiva. Significa filtrar lo que nutre y dejar ir lo que corroe. Cada vez que actúas de manera coherente con tus valores, sin importar si otros lo celebran, fortaleces tu integridad y tu paz interior. El sabio no teme al juicio de los demás porque sabe que su valor no depende de los aplausos ni de las condenas. La seguridad más profunda no viene del reconocimiento del mundo, sino de la armonía entre tus acciones y tu conciencia. Así, cuando aprendes a validarte a ti mismo, nadie puede arrebatarte tu equilibrio. La libertad de vivir según tu propio estándar se convierte en tu escudo más fuerte contra la superficialidad, la envidia y la presión social. Y esa libertad, más que cualquier elogio externo, es la verdadera victoria. Lección 46. La muerte no es enemiga, es parte del viaje. La muerte es el misterio que todos intentamos evitar pensar, como si ignorarla la hiciera desaparecer. Pero los estoicos la enfrentaban con serenidad y claridad. Marco Aurelio escribía: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. No se trata de obsesionarse, sino de aceptar que la vida tiene un límite y que cada día es un regalo que no se repetirá. La muerte no es castigo, es parte de la naturaleza. Así como el río fluye hacia el mar, la vida fluye hacia su fin. Lo que el sabio hace es vivir con propósito antes de que llegue ese final inevitable. Tememos la muerte porque nos apegamos a lo que tenemos, a quienes amamos, a nuestra comodidad y nuestras ilusiones. Pero cuando comprendes que nada de eso es absolutamente tuyo, dejas de temer lo que no puedes controlar. Epicteto enseñaba que no debemos preocuparnos por la muerte, sino por cómo vivimos mientras estamos vivos. La muerte nos recuerda la urgencia de vivir con virtud, de amar sin egoísmo, de actuar con integridad y de disfrutar de la belleza simple del presente. No es un enemigo que roba la paz, sino un maestro que nos insta a valorar cada instante. Cada respiración, cada gesto amable, cada pensamiento honesto, se vuelve más significativo cuando somos conscientes de nuestra mortalidad. El sabio no niega la muerte, la reconoce como compañera inevitable y al hacerlo libera su mente de miedos inútiles. Vivir con la muerte en perspectiva no es tragedia, es claridad. Te enseña a priorizar lo importante, a soltar lo trivial y a encontrar libertad en la aceptación de lo inevitable. Al final, el momento más sabio no es el que temes que llegue, sino aquel en que aprendes a vivir plenamente antes de que llegue. Lección 47. La riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en autocontrol.
La mayoría de las personas confunde abundancia con fortuna material. Creen que tener más dinero, más posesiones, más lujo equivale a estar completo. Pero los estoicos enseñaban que la verdadera riqueza no depende de lo externo, sino de lo interno. Marco Aurelio reflexionaba: no te dejes arrastrar por la avaricia ni por la pérdida. Encuentra satisfacción en tu propio carácter. La abundancia real es la capacidad de controlar tus deseos, de no ser esclavo de la codicia ni de la ansiedad. Epicteto lo decía con claridad: no es rico quien acumula mucho, sino quien necesita poco. Cuando dependes de lo que no controlas para sentirte seguro, te vuelves vulnerable y tu paz es frágil. Pero cuando dependes de ti mismo, de tu mente, de tu razón, de tu autodisciplina, eres verdaderamente libre. La verdadera riqueza te permite vivir con serenidad en la escasez y con templanza en la abundancia. Un hombre que controla sus impulsos puede caminar sin miedo, incluso con las manos vacías, mientras que aquel que se deja dominar por el deseo puede sentirse empobrecido, incluso rodeado de lujos. La riqueza interior te enseña a disfrutar de lo que tienes, sin miedo a perderlo, a dar sin esperar recompensa, a resistir la tentación sin sufrimiento. No significa rechazar lo material, sino no permitir que lo material te gobierne. Cuando tu valor proviene de tu virtud y tu autocontrol, cada decisión se convierte en libertad. Y la paz que nace de esa independencia interior es más profunda que cualquier fortuna externa. Los placeres vienen y van, pero la fuerza de tu carácter y tu serenidad son patrimonio eterno. Así, el sabio mide su riqueza no por su cuenta bancaria, sino por la capacidad de su mente para mantenerse imperturbable y su corazón para permanecer íntegro, sin importar lo que la vida le depare. Lección 48. La paciencia no es pasividad, es fortaleza silenciosa. Vivimos en un mundo que premia la velocidad, la gratificación inmediata y la acción constante. Pero los estoicos sabían que la paciencia es una virtud poderosa, una fuerza que no necesita ruido para ser efectiva. Marco Aurelio escribió: la paciencia es el arte de soportar sin perder la calma. No significa esperar pasivamente a que las cosas sucedan. Significa mantener la serenidad mientras trabajas, mientras aprendes, mientras atraviesas dificultades. La impaciencia nace del ego. Queremos que todo ocurra según nuestros deseos y en nuestro tiempo. Pero la vida sigue su curso y resistirse solo genera frustración y ansiedad. La paciencia, en cambio, permite actuar con claridad y juicio, no con impulsos. Epicteto enseñaba que la tranquilidad del alma no se obtiene acelerando los eventos, sino ajustando tu mente a ellos. Ser paciente no es resignarse, es reconocer que algunas cosas requieren tiempo, esfuerzo y madurez. Cada dificultad, cada retraso, cada obstáculo es una oportunidad para practicar la paciencia. Es una escuela silenciosa que fortalece la voluntad y refina el carácter. Cuando aprendes a esperar sin perder tu equilibrio interior, descubres que el mundo deja de perturbarte. La paciencia te permite observar antes de reaccionar, planear antes de actuar y elegir tus batallas con sabiduría. En vez de desgastarte luchando contra lo inevitable, aprendes a fluir con la corriente, manteniendo tu centro. Y esa fortaleza silenciosa tiene un efecto profundo. Te protege del estrés, de la ira y de la ansiedad, y te permite tomar decisiones más sabias. La paciencia no es inacción, es poder. Es un escudo invisible que te hace más fuerte y una brújula que guía tu comportamiento hacia la virtud. Practica la paciencia hoy y cada retraso, cada dificultad, cada espera se transformará en un aliado para tu crecimiento y tu paz interior. Lección 49. La gratitud convierte lo ordinario en extraordinario. En la vida moderna es fácil pasar por alto lo que tenemos y enfocarnos en lo que nos falta. Los estoicos comprendían que la felicidad no proviene de la abundancia,
sino de la percepción. Marco Aurelio escribió: cuando te despiertes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Cada pequeño momento, cada detalle cotidiano, tiene un valor incalculable si aprendemos a apreciarlo. La gratitud es un lente que transforma la visión de la vida. Lo que antes parecía común se vuelve un regalo. Lo que antes parecía pesado se vuelve enseñanza. Lo que antes pasaba desapercibido se vuelve belleza. Epicteto enseñaba que la vida no se mide por lo que recibimos, sino por lo que reconocemos. Cuando cultivas la gratitud, cada experiencia, incluso las difíciles, se convierte en una oportunidad para crecer. Agradecer no significa ignorar los problemas, ni fingir que todo es perfecto, sino reconocer lo que tienes y permitir que tu corazón se llene de aprecio en lugar de quejarse. La gratitud también fortalece tu mente frente a la adversidad. Cuando enfrentas dificultades, quien practica gratitud recuerda que incluso en el dolor hay lecciones y bondad escondida. Es un acto de libertad. En vez de depender del mundo para sentirte satisfecho, eliges sentir plenitud desde dentro. La gratitud transforma la vida ordinaria en extraordinaria porque te permite ver que cada respiración, cada conversación, cada momento de tranquilidad es un milagro silencioso. Practicarla diariamente refuerza tu paz interior y te conecta con el presente, alejándote del arrepentimiento y la ansiedad. Un corazón agradecido no se enreda en la queja ni en la envidia, sino que encuentra serenidad y alegría incluso en lo simple. Por eso el sabio agradece, no por obligación, sino por sabiduría. Reconoce que la vida es fugaz y que cada instante merece ser valorado, y en esa valoración encuentra su mayor riqueza. La felicidad que no depende de nada externo, solo de su propia mirada. Lección 50. El autocontrol es más valioso que la aprobación ajena. El mundo exterior está lleno de tentaciones, elogios que inflan el ego, críticas que hieren, oportunidades que seducen. La mayoría de las personas mide su éxito y su felicidad según la mirada de los demás, pero los estoicos enseñaban que la verdadera fortaleza reside en la autogobernanza. Marco Aurelio reflexionaba: si te molesta algo externo, el dolor no proviene de la cosa en sí, sino de tu juicio sobre ella. Esto significa que los elogios y las críticas solo tienen poder si tú se lo das. El sabio dirige su atención hacia su propia mente y sus acciones, no hacia la opinión ajena. Epicteto lo resumía con claridad: nadie puede herirte sin tu consentimiento. El autocontrol implica dominar las emociones y los impulsos antes de que te dominen a ti. Es resistir la urgencia de reaccionar ante el halago o la ofensa y mantener la coherencia con tus valores. Mientras otros buscan reconocimiento, el sabio se esfuerza en ser íntegro y consistente, incluso cuando nadie observa. La aprobación externa es efímera y a menudo contradictoria, pero el autocontrol construye paz y estabilidad duradera. Cuando aprendes a ser dueño de ti mismo, no dependes de la validación ni de la aceptación de los demás. Esto no significa indiferencia, sino independencia. Significa actuar según tu razón y tu virtud, no según los aplausos o las críticas. Cada vez que eliges calma sobre impulso, reflexión sobre reacción y juicio propio sobre juicio ajeno, fortaleces tu carácter y tu libertad interior. El poder real no reside en ser aprobado, sino en no ser esclavo de la aprobación. Es ahí donde el alma encuentra su verdadera fortaleza y su serenidad más profunda. Quien domina su mente, sus emociones y sus impulsos, ha conquistado un reino que ningún otro puede quitarle: la libertad interior. Conclusión y cierre reflexivo. Hemos recorrido un largo camino juntos, explorando lecciones que los estoicos nos legaron, enseñanzas que no solo buscan instruir, sino transformar.
Cada lección, desde la paciencia hasta el autocontrol, desde la gratitud hasta la aceptación de la muerte, apunta a un mismo destino: la libertad interior y la paz del alma. La vida nunca será completamente predecible ni completamente justa, y eso está bien. La verdadera fortaleza no reside en controlar el mundo, sino en dominar tu mente, tus acciones y tu corazón. Cada obstáculo que enfrentaste, cada dificultad que soportaste, cada momento de soledad y reflexión, te prepara para vivir con serenidad, claridad y propósito. Recuerda, no necesitas la aprobación de nadie, no necesitas que todo sea perfecto, solo necesitas caminar tu camino con coherencia, con integridad y con compasión. El viaje del estoicismo no es rápido ni fácil, es profundo, silencioso y liberador. Cada día, cada decisión, cada pensamiento es una oportunidad de practicar estas lecciones y acercarte a la mejor versión de ti mismo. Que la serenidad, la gratitud y la disciplina guíen tu mente y que tu corazón encuentre fuerza incluso en los momentos más oscuros. Si este viaje te ha ayudado a respirar un poco más en paz hoy, dale like, suscríbete y únete a nuestro círculo de sabiduría. Aquí no solo aprendemos a vivir, sino a vivir bien, con propósito y claridad. Y en los comentarios, comparte la lección estoica que más resonó en tu corazón. Tal vez la destaquemos en nuestro próximo video. Tu experiencia, tu reflexión y tu participación son parte de este viaje colectivo hacia la serenidad. Porque aprender de la sabiduría antigua es valioso, pero compartirla y vivirla juntos la hace poderosa.